Nos encontramos con Primo T. Mata. Primo, bueno, el asunto legal de Carlos, el cual se encuentra estancado y se encuentra también en una situación en la cárcel donde se le está imponiendo un delito de secuestro, entre otros. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Mira, yo creo que aquí en primer lugar hay la situación jurídica, pero también hay una situación muy real. Cualquier persona de cualquier partido político de la región, de cualquier organización, cualquier ciudadano, cualquier ama de casa, sabe perfectamente que Carlos es periodista. El día de hoy precisamente hubo una entrevista en donde el periodista en la radio, él decía, bueno, efectivamente, me consta que tú, le decía a Carlos, que tú estuviste en el lugar de transmitiéndonos en vivo la información, estabas haciendo tu trabajo periodístico, y estamos hablando del 2 de octubre del 2003. De lo que ocurrió en ese día, se nos acusa a 6 personas de secuestro. Por eso me detuvieron a mí y por eso estuve 11 meses en la prisión en San Luis Potosí. Al cabo de esos 11 meses, logramos demostrar en todas las instancias judiciales, llegando incluso a magistrados, a un colegio de magistrados federales, al tribunal colegiado del circuito 23 con sede en Zacatecas. Ahí se concluyó que no existió el delito de secuestro, se concluyó jurídicamente, pero vuelvo a lo mismo, o sea, ¿quién puede decir que somos secuestradores? ¿Quién puede decir que llevamos a alguien y que pedimos un rescate? Quedó demostrado. A pesar de eso, habiendo ya esa conclusión jurídica, ahora se le ejecuta la orden de aprehensión por secuestro a Carlos, se le dicta el auto de formal prisión. Yo no tengo ninguna duda, y no es que yo esté siendo soberbio, o que yo esté diciendo que porque yo lo digo se tiene que hacer algo. Lo digo con el fundamento jurídico. Tarde o temprano, nosotros estamos buscando que sea lo más temprano posible, ¿sí? Va a quedar demostrado, y yo creo que se los vamos a enseñar a ustedes la resolución de que no es culpable de secuestro. Sin embargo, como tú lo dices, esto se le está entreteniendo, se le está retardando. Las instancias donde está su caso, ellos ya tienen conocimiento institucional de que no existió el delito, y por lo tanto, si no existió el delito, pues no puede existir ningún culpable de ese delito. Carlos lo sabe, la familia, mi familia lo sabe, quienes estamos al pendiente, en el caso de nuestra organización, estamos al pendiente del caso jurídico, sabemos cuál va a ser el fin de este episodio. El fin va a ser la absolución de él primero por no existir el delito, pero además, fíjate que luego caemos en alguna circunstancia hasta extraña. En mi caso, como coordinador del Frente, y algunos compañeros del Frente, decimos, bueno, pues nosotros nos metemos en las patas de los caballos, hacemos declaraciones fuertes, criticamos al gobernador, criticamos a las autoridades. Lógico es, por el sistema que priva, que ejerzan presión o represión contra nosotros, y denunciamos, pero sabemos que nos exponemos a eso, cosa muy distinta de Carlos. Carlos no participa en el Frente Ciudadano, Carlos no participa en partidos políticos, ejerce su labor de periodista, y a todos les queda claro. Yo tengo que he platicado con muchísima gente. Carlos tiene amigos en distintos partidos políticos, en el PAN, en el PRI, en el PRD, tiene muchos amigos que su vida la ha hecho aquí en Tamazunchale, tiene amigos periodistas. No me he encontrado un solo periodista ahorita, ¿sí?, que no tenga la opinión de que es injusto lo que está ocurriendo con Carlos, y la percepción, si no el aseguramiento, la percepción de que le están ejerciendo la represión a él para lesionarme a mí. ¿Es el parentesco lo que de alguna forma lo está manteniendo ahí? Yo así lo creo, y créeme que no he encontrado una opinión en sentido contrario. Las gentes que lo conocen, los periodistas, los políticos, todos dicen, oye, pues sí es cierto, pues lo están reprimiendo porque es tu hermano, y no hay ninguna otra explicación que se vea, no hay ninguna otra explicación a la vista. Pero está en eso. Nosotros esperamos poder acortar los tiempos, poder acortar esos trámites, y que la conclusión se dé como se tiene que dar, y que es la absolución de ese delito, porque no se cometió y porque él no lo cometió. De 6 personas, bueno, creo que queda Carlos y Adriana, pero ya finalmente se ha avanzado en torno a los demás. Se sabe que ya no tienen los delitos agravados, ya nada más hubo los amparos que se dieron para los demás. Hoy Carlos se le deja este delito de manera completa, como es el secuestro, lo cual sí le está generando que se quede dentro.
Esta es la diferencia con los otros que están entrando y saliendo inmediatamente. Así es, de inicio todos fuimos acusados de los mismos delitos, todos. Yo estuve 11 meses y a veces se piensa, es que ya pagó con 11 meses. Yo estuve 11 meses en los que se resolvió que no era culpable del delito de secuestro. Sigo procesado por la posibilidad, según las autoridades, de que no haya obedecido al oficial que estuvo inmiscuido en este caso, de que le haya obstaculizado el trabajo, que yo no lo hice. Al menos es lo que yo digo. Pero ese proceso sigue y en todo caso son lo que algunas gentes llamarían delitos administrativos, cosas mínimas que no tienen mayor repercusión. Lo grave era el secuestro. Entonces, después de 11 meses que yo estuve preso, se determina que no existió ese delito y yo puedo pagar fianza por los otros delitos menores y salir. En el caso de las otras 5 personas, el Frente Ciudadano tramitó los amparos. El Frente Ciudadano contrató un abogado, que es el licenciado Cándido Ochoa Rojas, y que él llevó el caso de los amparos contra la orden de aprehensión de 5 gentes. Curiosamente, al único que no le conceden el amparo contra la orden de aprehensión es a Carlos Doté. Desde ese momento dijimos, no se la conceden porque es mi hermano. Pero por intervención del Frente, por trabajo del Frente y porque era nuestra obligación de la organización, tramitamos los amparos y esos amparos se ganaron, quedándoles también a ellos la posibilidad, de acuerdo a la autoridad, de haber cometido los otros delitos menores. Por eso ahora los están deteniendo y pueden pagar fianza por los delitos menores, pero ya no por el delito de secuestro. Esa es la diferencia. Y por eso Carlos, bueno, pues tendrá que, no está ahí por ser culpable, sino en lo que se demuestra, como se demostró en mi caso, que no es culpable. Se le están dando largas, se le está atendiendo los tiempos como tu proceso, cuando, bueno, debió haber entrado en el mismo análisis en la cual te resuelven a ti. Sí, mira, yo estoy poniendo un ejemplo muy claro. Vamos a suponer que nos hubieran acusado de homicidio a todos y me meten a mí. Pero entonces un día aparece el que dicen que murió. Entonces la autoridad dice, bueno, no hay homicidio porque aquí está este cuate vivo. Entonces ya salgo yo. Y entonces a Carlos lo acusan otra vez del homicidio. Oye, pero si ya apareció el que está vivo y esto lo saben las autoridades. Era para que de inmediato dijeran, va para afuera porque no hay homicidio. En este caso, como se demostró que no hay secuestro, las personas, las autoridades que han tenido en sus manos el asunto, el Juzgado Quinto de Distrito y el Tribunal Unitario del Noveno Circuito en San Luis, ellos ya tienen los documentos de sus superiores de que no existió el delito de secuestro. Era para que de inmediato, desde el primer día, hubieran dicho, no hay delito, quizás sean nosotros y siga el proceso, pero no quedaría él detenido como está hasta ahora. Y sí, lo están alargando, ya Carlos está en su segundo mes de encarcelamiento. Nosotros demandamos, exigimos al tribunal en San Luis, el Tribunal Unitario del Noveno, que es el que tiene el caso, que ya decida. Incluso si quiere decidir, porque así se han comportado ilegalmente, injustamente, pero también ilegalmente. Son decisiones ilegales que han tomado. Pues que ya le niegue si quiere la apelación para poder llegar a la instancia donde ya está resuelto y ahí se va a liberar. Por eso es lo que te decía, que tenemos la seguridad de que va a salir, no porque a fuerzas es lo que nosotros digamos, sino porque tenemos ya la resolución de ese tribunal colegiado. En cuanto resuelva el unitario, se va al colegiado y él... Hay un aspecto importante. El secuestro se da cuando hay una solicitud de rescate, cuando hay recursos de por medio, cuando se da en lugares escondidos una privación legal de la libertad. En este caso estaban a un lado de la Policía Federal de Caminos, no había un asunto, una petición de rescate, entonces el secuestro no está confirmado. Efectivamente, yo te decía que hubo una resolución jurídica de los magistrados en Zacatecas, del tribunal colegiado. Fueron 3 magistrados que analizaron el caso y llegaron a la conclusión que cualquier persona que no sea abogado, cualquier ama de casa, cualquier trabajador de cualquier lugar puede saberlo. Un secuestro, pues son personas que no conocen, que a escondidas retienen a alguien, se lo llevan, lo encierran, piden un rescate de alguna manera. Pues eso es un secuestrador. En este caso, todo partió de una agresión que tuvimos por parte de la autoridad, supuestamente porque andaban buscando a una persona ahí inexistente hasta la fecha, la andaban buscando y es cuando me persiguen a mí. Como era un desconocido, se queda en el lugar donde ocurrieron los hechos, se notifica a la subprocuraduría de aquí de Tamazunchale, que nunca llegan, y es donde intentan, al lado de la Federal Preventiva, como tú decías, aquí en la PFP, pues eso no es un secuestro. Entonces, como tú lo mencionabas, eso se demuestra también jurídicamente y ya está la conclusión.
Por eso lo único que queremos es que sea lo más rápido posible y como debiera de ser, como debiera proceder, para que Carlos quede en libertad. ¿El llamado es liberen al periodista? Por supuesto, porque aquí también es una de las cosas muy ciertas, ¿no?, que se ha estado ventilando y la gente lo sabe. Carlos no participa en el Frente Ciudadano, hoy lo dijo en la radio, yo no soy del Frente Ciudadano. Y eso, como se puede tomar también de otra forma, Carlos también dijo, aunque simpatizo con las luchas que ellos hacen. Pero toda la gente también esto lo sabe. Él no pertenece a un partido político, no pertenece al Frente Ciudadano, y ese día que se dieron los hechos, que para empezar no existió ese delito de secuestro, ese día él estaba haciendo su trabajo periodístico para su periódico. Después salió la edición de esos hechos y en el mismo momento estuvo transmitiendo vía celular en vivo a la radiodifusora de aquí de Tamazunchale, cosa atestiguada también por las mismas gentes de la difusora. Okay.